En esta presentación analizaremos el concepto de cambio, veremos la forma de expresar fenómenos físicos a través de ecuaciones matemáticas y analizaremos los conceptos de interpolación y extrapolación. Uno de los aspectos más destacables de la naturaleza es su carácter variable. La Tierra y todos los sistemas biológicos han experimentado, experimentan y experimentarán cambios. Resulta inevitable e importante pensar la naturaleza en términos de cambios. Haremos las siguientes suposiciones para situaciones simples. El tiempo es variable y su valor siempre aumenta. La teoría de la relatividad analiza el caso de que esta suposición sea falsa. En el transcurso del tiempo cualquier cosa puede variar de cualquier modo. El tiempo aumenta a una tasa constante para todos los cambios, y en forma independiente de ellos. Considere un fenómeno físico que se repite varias veces bajo las mismas condiciones. Se puede clasificar en dos tipos. Los fenómenos determinísticos son aquellos en los que el resultado siempre será el mismo y donde, para predecirlo, basta conocer todos los hechos relevantes. Se pueden modelar usando funciones matemáticas. Por el contrario, los fenómenos aleatorios son aquellos en los que el resultado no siempre será el mismo, y donde existen patrones consistentes que se observan al repetirlo muchas veces. Para analizarlos matemáticamente se requiere de la teoría de probabilidades y estadísticas. Para efectos de esta presentación, nos centraremos en los fenómenos determinísticos. Si dos cantidades están relacionadas en tal forma que al dar un valor a una de ellas, escogida como variable independiente, existe un modo sistemático para encontrar el valor correspondiente de la otra, llamada variable dependiente, decimos que esta última cantidad es una función de la variable independiente. Considera la función y es igual a f de x, que podría representar un fenómeno físico. La x se denomina variable independiente. En la mayor parte de las situaciones de interés, la variable independiente será el tiempo. La y se denomina variable dependiente, que corresponde a cualquier cantidad física. Una función puede ser representada de tres maneras diferentes: tabla de valores numéricos, ecuación matemática y gráfico. Consideremos el siguiente ejemplo: la reproducción de microorganismos por simple división. Este proceso requiere, en términos medio, el transcurso de un determinado intervalo de tiempo, llamado tiempo de generación tau, que es el tiempo que demora la duplicación del número de microorganismos. Considere que en el instante t igual 0 hay un microorganismo. En el instante t igual a tau habrá dos microorganismos. En el instante t igual a 2 por tau habrá 4 microorganismos. En el instante t igual a 3 por tau habrá 8 microorganismos. En el instante t igual a 4 por tau habrá 16 microorganismos, etc. La representación de este fenómeno como ecuación matemática es la siguiente: n de t es igual a 2 elevado a t dividido por tau. En esta expresión, la función n de t representa el número de microorganismos, variable dependiente, en función del tiempo t, variable independiente. Para el tiempo t en minutos y tau igual a 20 minutos, la ecuación quedaría así: n de t igual a 2 elevado a t dividido por 20. En el siguiente cuadro se muestra la representación del fenómeno, con el valor asignado para tau, usando una tabla de valores. El gráfico de la izquierda representa el fenómeno analizado con escalas lineales en los ejes horizontal y vertical. El gráfico de la derecha representa el fenómeno analizado con escala lineal en el eje horizontal y escala de potencias de 10 en el eje vertical. El eje horizontal es el eje de las abscisas, donde va la variable independiente. El eje vertical es el eje de las ordenadas, donde va la variable dependiente. Cuando nos interesa saber en cuánto ha variado cierta cantidad física, calculamos diferencias. Considere una cantidad física f de t, como la mostrada en la figura. Se define el cambio delta f de la función entre los instantes t, y t más delta t como la diferencia entre la función f evaluada en el instante t más delta t, y la función f evaluada en el instante t. Si f evaluado en t más delta t es mayor que f evaluado en t, delta f será mayor que 0 y se hablará de cambio positivo. Si f evaluado en t más delta t es igual que f evaluado en t, delta f será igual que 0 y se hablará de cambio 0 o nulo. Si f evaluado en t más delta t es menor que f evaluado en t, delta f será menor que 0 y se hablará de cambio negativo. Considera el siguiente experimento. A las 10 de la mañana llenamos un vaso con agua corriente, lo pusimos detrás de una ventana iluminada por el sol, introdujimos un termómetro en el agua y miramos la hora en un reloj. Medimos la temperatura a intervalos regulares de tiempo.
Cuando observamos que la temperatura del agua había dejado de subir, pusimos el vaso a la sombra y continuamos las mediciones de tiempo y temperatura. Las mediciones se consignan en la siguiente tabla. A partir de los datos, se puede obtener un gráfico a base de puntos. Las mediciones efectuadas en un experimento nos proporcionan, en general, un conjunto finito de pares de datos numéricos correspondientes a dos variables. En principio, los únicos datos conocidos son los correspondientes a los instantes medidos. En estricto rigor, no se sabe nada respecto al valor de la función, en instantes entre dos mediciones consecutivas, y en instantes posteriores a la última de las mediciones. Haciendo suposiciones razonables, se puede hacer una estimación o predicción de estos valores desconocidos. Se denomina interpolación al proceso de estimar el valor de una función en un instante entre puntos correspondientes a datos medidos. Se puede hacer cuando los datos están muy cercanos en el tiempo y o cuando se puede asumir que la función entre esos puntos se ajusta a alguna función específica. En el caso de una recta, se habla de interpolación lineal. Al dibujar una curva pasando por los datos obtenidos en mediciones estamos interpolando, ya que con ello generamos infinitos puntos que no provienen de mediciones. En este gráfico se muestra el procedimiento para obtener, mediante interpolación lineal, el valor de la función f en un instante t' entre los instantes medidos t⁻1 y t⁻2. Se traza la recta que une los puntos entre los cuales está el instante de interés t'. Se dibujan las posiciones de t' y de f de t' tomando como referencia esa recta. Se plantea una proporción directa a partir del gráfico. Se despeja f de t' a partir de la proporción anterior. En este gráfico se representan con pequeños círculos los resultados de un experimento. Se ha trazado una curva, interpolación, a partir de ese conjunto de puntos. Al repetir posteriormente el experimento tomando más datos para la sección central de la variable estudiada, se obtienen los resultados representados por los triángulos de este otro gráfico. Con los nuevos datos, queda en evidencia que la interpolación inicial no era válida. Se denomina extrapolación al proceso de hacer predicciones basadas en la extensión de una curva más allá de los puntos límites que corresponden a mediciones. Se puede hacer cuando el instante buscado es muy cercano al último dato medido y o cuando se tiene la certeza de que la función mantendrá a futuro la tendencia marcada por los últimos datos medidos. Cuando esta tendencia es lineal, se habla de extrapolación lineal. La idea de extrapolación está implícita en todos los pronósticos de cotidiana importancia, pronósticos en economía, como proyecciones de crecimiento e inflación, y pronóstico del clima. En este gráfico se muestra el procedimiento para obtener, mediante extrapolación lineal, el valor de la función f en un instante t2' posterior al último instante medido t⁻4. Se traza la recta que pasa por los dos últimos puntos medidos de manera que quede sobre el instante de interés t2'. Se dibujan las posiciones de t2' y f de t2' tomando como referencia esa recta. Se plantea una proporción directa a partir del gráfico. Se despeja f de t2' a partir de la proporción anterior. Las mediciones de cierto experimento están representadas por los círculos que se muestran en el gráfico adjunto. Se ha trazado una curva que pasa entre esos puntos y luego se ha extrapolado linealmente, recta segmentada en el gráfico. Predicciones teóricas posteriores indicaron que los resultados experimentales deberían corresponder a la curva del gráfico de la derecha. Cuando se dieron las condiciones técnicas para completar el experimento, se obtuvieron los datos representados por los triángulos del gráfico. En este caso, la extrapolación falló. Cuando se trabaja con datos, ya sea obtenidos en tablas o gráficos, es conveniente conocer las condiciones bajo las cuales fueron obtenidos. Es necesario usar estos datos con cuidado, especialmente en los procesos de interpolación y extrapolación. En particular, hay que cerciorarse de que se cumplen las condiciones que permitan que la interpolación o extrapolación entreguen resultados razonables. Muchas gracias por su atención.